Vamos a aprender aquí. Muy bien. Muy buenos días, muy buenos días, buenos días. ¿Se ve la imagen de neurotuberculosis? ¿Se ve la Sí, imagen de doctor. neurotuberculosis? Muy buenos días. Jóvenes, muy buenos días. Les habla el doctor Manuel Alvarado Rosales, profesor de Vía Real desde hace muchos años y docente, asistente y jefe de servicio del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en la Sala San Vicente. Hoy vamos a tratar acerca de una patología bastante frecuente en nuestro querido Perú y en el mundo, que es la tuberculosis, pero más inclinado hacia la complicación hacia el sistema nervioso, más conocido como neurotuberculosis. Cada vez que revisamos los artículos y los informes de la Organización Mundial de la Salud, siempre vamos a ver en los primeros lugares de causas de morbilidad y de mortalidad a los procesos infecciosos. Lógico, posterior o después de las enfermedades circulatorias o cardiovasculares. Dentro de ellas vamos a tener pues a las infecciones bacterianas agudas, subagudas, vamos a tener a las infecciones virales, a las infecciones picóticas, a algunas patologías de origen desconocido, pero también siempre está, ¿no?, las infecciones parasitarias y las infecciones bacterianas subagudas o crónicas, donde está la tuberculosis. Y cuando hablamos de tuberculosis, vamos a encontrar pues en nuestros tratados que la tuberculosis es tan antigua como la humanidad. Fíjense, las revistas, los libros, la historia indica que en Grecia a esta enfermedad se le conocía como tisis. En Roma se le conocía como tabes, en honor a aquella complicación que producía la tuberculosis a nivel de la médula, sobre todo a nivel de la porción posterior de la médula. De ahí tabes y en algunos otros artículos tabes dorsal. En el libro y en las revisiones hebreas a la tuberculosis se le conocía como Shachepet. Pero desde siempre se le identificó como una enfermedad consuntiva y algunos autores inclusive indicaban la enfermedad del mal vivir. Ya en 1700 se le conoce como la plaga blanca, debido a que era una enfermedad que determinaba en los pacientes una palidez bastante fuerte, bastante marcada, probablemente por la anemia que producía esta enfermedad. También la historia indica, pues, que en los primeros años, en los primeros eh, revisiones que hacía la humanidad, le daban un origen mágico o decían que era una enfermedad debido a los malos espíritus. Inclusive cuando revisamos el tratamiento, en aquel entonces se hacía con rituales, sangrías, sanguijuelas, vomitivos, hasta lavativos. Es decir, la tuberculosis, pues, tiene mucho de historia. También, cuando se comenzó a buscar la causa de la tuberculosis, bien, finalmente se llegó a que era causada por el complejo Mycobacterium, pero se vio pues que el complejo Mycobacterium estaba conformado con una serie de formas. Dentro de ellos estaba el Mycobacterium africanum, Caneti, tuberculosis y bovis. Inclusive en las primeras revisiones
Se creía pues que la primera causa de tuberculosis en el mundo lo había dado el Mycobacterium bovis. Sin embargo, con la llegada de la genética molecular, se encontró pues que en realidad dentro del complejo Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis es el que produjo mucho más antiguamente esta enfermedad, ya que por genética molecular se ha encontrado algunos, algunas zonas en el cual ya existía hace 3 millones de años, ¿no? Las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, sobre todo ubicado en órganos que se encontraron en el este del continente africano. También, cuando se buscó, ¿no? Ya específicamente la tuberculosis en humanos, en estudios de momias egipcias, en restos humanos en Suecia e Italia, se encontró que ya en el período neolítico ya existía la tuberculosis en humanos. En nuestro Perú, cuando se ha estudiado las momias peruanas, también ya desde la época precolonial, probablemente ya existía esta enfermedad en humanos. Lo que se sabe hasta el momento, y una de las conclusiones que hay en este momento, es que el primer caso de tuberculosis humano se produjo hace 9.000 años. Es decir, seguimos diciendo, pues la tuberculosis tiene mucho de historia. ¿Y quiénes fueron los primeros que hicieron sus observaciones de esta enfermedad hacia que complicaba hacia el sistema nervioso? Fíjense, a fines del siglo XVIII se encuentran artículos en el cual Robert White ya describe la meningitis tuberculosa, ya describe la hidrocefalia aguda en niños. En 1830 hay revisiones en el cual ya se hablaba de la aracnoiditis tuberculosa, es decir, del compromiso basal del aracnoides en el cerebro por esta enfermedad. En 1881 ya se hablaba de las arteritis asociadas con meningitis TB, complicación que se ve hasta este momento. Y en 1891, ¿no? Wink escribe y describe, ¿no? Sus estudios acerca de la punción lumbar o aquel acto médico de punción lumbar para poder estudiar, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en esta enfermedad. En 1933 se describen los tuberculomas gaseosos o granulomas gaseosos, ¿no? Que son más conocidos como granulomas de Rich o tuberculomas de Rich Arnold en otros libros, ¿no? En honor a quienes descubrieron por primera vez los granulomas tuberculosos. Pero más aún, la historia de la tuberculosis tuvo un giro fuerte, ¿no? En 1882, cuando Robert Koch, bacteriólogo alemán, que ya había descubierto la bacteria productora del anthrax, del vibrión cólera, también encuentra, ¿no? Y presenta a la comunidad científica de aquel entonces, ¿no? A la bacteria productora de tuberculosis, que lleva pues su nombre, ¿no? El bacilo de Koch, y lo presentó el 24 de marzo de 1882, siendo aceptado como productora de la tuberculosis. Es por esta razón que todos los años, el 24 de marzo, ¿no? Se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis en honor a quien descubrió a esta bacteria productora de esta enfermedad, en honor a Robert Koch. Y también por eso, ¿no? Se llama el bacilo de Koch. Pero también, a fines del siglo XX, dos científicos franceses del Instituto Pasteur
el médico Albert Calmet y el veterinario Camille Guerin, pues van a encontrar la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? A- una variante, una variante atenuada que lo llamaron bacilo de Calmet-Guerin en honor a quienes habían descubierto esta vacuna. Y todos recordamos y vemos y escuchamos y sabemos que hasta ahora pues se aplica esta vacuna a todos los recién nacidos. Es decir, como vemos, ¿no? Cada vez que conversamos la primera parte de tuberculosis, vemos que pues que hay mucha historia en esta enfermedad. Y más aún, cuando revisamos la epidemiología, hay algunos puntos fuertes. Por ejemplo, un tercio de la población mundial está infectada por esta enfermedad. Algunos autores indican que cada segundo se infecta una persona de tuberculosis y que en la mayoría de los trabajos epidemiológicos se ha encontrado pues fuerte, fuerte porcentaje de infectados en el mundo. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 2019 y 2020, se encontró que en el mundo había habido 10 millones de personas infectadas por esta enfermedad. De ellos, 5.600.000 eran varones, 3.200.000 eran mujeres y 1.200.000 eran niños. Es decir, como ven, hay una alta tasa de incidencia, alta tasa, por lo tanto, de morbi y de mortalidad por esta enfermedad. En nuestro Perú, en un trabajo presentado por de incidencia de tuberculosis por departamentos, ¿no? En el 2020, vimos pues que hay zonas de muy alto riesgo y entre ellos están Loreto, Madre de Dios, Ica, Huancavelica y Lima y Callao. Y dentro de Lima y Callao, la zona más fuerte de alta incidencia de tuberculosis es la zona de Santa Anita, Ate, el Agustino, ¿no? Justo en donde está el Hospital Hipólito Unanue y donde está pues nuestro centro fuerte de enseñanza de la Facultad de Medicina, nuestro campus universitario. Es decir, sí, pues la tuberculosis todavía tiene una alta incidencia por regiones, antes por departamentos en nuestro Perú. Igualmente, todas las investigaciones indican que afectan a la población económicamente activa, ¿no? Fundamentalmente en adolescentes con cierto predominio masculino. Y es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud se ha trazado metas, el MINSA por ende, se ha trazado metas con relación a la tuberculosis. Se estima que en el 2030 debería haber una reducción del 90% de muertes por esta enfermedad y o una reducción del 80% de tasa de incidencia de esta enfermedad. Son metas que se han trazado al 2030. Entonces, la tuberculosis, recordemos que es una infección causada por Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que el micobacterio tiene aproximadamente 19 especies, que la mayoría de micobacterios están asociados con enfermedades en humanos y que tienen una característica, que forman granulomas. También una de las conclusiones en tuberculosis que hay que recordar, que los seres humanos somos el único reservorio del micobacterio tuberculosis y que afecta sobre todo los pulmones. Pero si damos una revisada acerca de las características que tiene, histopatológicas que tiene el micobacterio, tenemos que recordar que es un bacilo
aeróbico obligado, gran positivo, y que es de crecimiento lento. En todos los medios de cultivo, su crecimiento es bastante lento, de 2 a 6 semanas, sobre todo cuando es comparado con otras bacterias, por ejemplo, con Escherichia coli. Se aprecia que el desarrollo que tiene el Mycobacterium tuberculosis puede demorar de 20 a 30 horas por día, mientras que la Escherichia coli lo hace pues en 1 hora. Esa es la razón por la cual el cultivo que se hace para la tuberculosis, sobre todo el cultivo en medio Lowenstein-Janssen que se hace en nuestras instituciones, ¿no? Demora el resultado. No porque el laboratorio sea lento, no porque el laboratorio se demore, no. Recordemos por qué. Porque el crecimiento en cultivo del Mycobacterium tuberculoso es bastante lento. Esa es una de sus características. Y también otra característica es que la pared del micobacterio es bastante fuerte, es bastante fuerte, y se ha descrito pues una serie de capas, ¿no? En su pared, capas llenas de liposacáridos, fosfolípidos, donde los más importantes son el peptidoglicán, el arabinogalactán, en general los micolatos. Esto hace pues que tenga una pared muy fuerte el Mycobacterium tuberculosis y sería una de las razones de las barreras hacia los fármacos. Pero también siempre nos tienen que hacer recordar acerca de los factores de riesgo de esta enfermedad. Y dentro de los principales factores de riesgo de esta enfermedad está la inmunodeficiencia, la llegada del HIV, la malignidad hematológica y retículo endotelial, la terapia inmunodepresiva, la malnutrición, la falla crónica renal, el abuso de drogas y alcohol, entre los más importantes. Y es por esto que la mayoría de revistas nos indican que en los últimos años la tuberculosis se ha incrementado tanto en zonas epidémicas como no epidémicas, es decir, tanto en zonas industrializadas como no industrializadas, tanto en zonas europeas como en zonas latinoamericanas. Y esto es debido fundamentalmente a la llegada de la epidemia del SIDA, a la resistencia de fármacos, al crecimiento de asentamientos humanos, pero fundamentalmente a las pésimas condiciones de vida que hay en algunos lugares. Lo importante es, pues, que en la tuberculosis tenemos que tener presente su diseminación, la patogénesis. Todos recordamos que el modo de contagio de la tuberculosis es de persona a persona, ¿no? Sí, cada vez que estamos en contacto o cerca a personas que tienen tuberculosis, esta diseminación se puede dar por la expulsión de las gotitas que contienen el Mycobacterium tuberculosis, que pueden ser expulsados por la tos, estornudo, por hablar fuerte, por cantar, por gritar, ¿no? Estas gotitas quedan suspendidas en el aire, ¿no? A veces 1 o 2 horas. Algunas son esterilizadas por la luz solar, otras son dispersadas por los vientos. Sin embargo, también se ha encontrado que cuando los micobacterios están en la oscuridad o en zonas húmedas, pueden estar preservadas desde horas hasta meses. Y entonces los rayos solares pues son uno de nuestros mecanismos de defensa que hay, ya que van a
eliminar algunas de las gotitas del bacilo de Koch. Cuando ingresa al organismo esta micobacteria, en el alvéolo se multiplican y en 2 a 4 semanas existe la lucha que hay entre las defensas y muchos de los bacilos mueren. Sin embargo, también hay muchos que sobreviven y son los que se van a diseminar al resto de los órganos de la economía. Y entonces, la tuberculosis puede infectar a nuestros órganos por varias vías. Están descritas las vías aéreas o por contigüidad, están descritas por el tubo gastrointestinal, pero también está descrita por la vía sanguínea y los linfáticos. Así se va a encontrar que puede comprometer las vías aéreas superiores, ¿no? Puede comprometer a los pulmones, puede comprometer al intestino, a los ojos, a la piel, al hígado, a los huesos de la columna vertebral, a los músculos, entre ellos el más importante, el psoas ilíaco, a las glándulas suprarrenales, a los riñones, a los uréteres, a la vejiga, próstata, vesículas seminales y a los órganos reproductores. Es decir, la tuberculosis cuando ingresa al organismo puede diseminarse y puede ubicarse en muchos órganos de nuestra economía. Y van a ubicarse formándose granulomas. Y cuando uno revisa histológicamente los granulomas, ¿no? Se le describe como una zona en el cual hay un centro necrótico que se llama casium, rodeado de células mononucleares. Esa es la primera descripción que uno encuentra acerca de los granulomas tuberculosos. Zona en donde se observa un centro necrótico que se parece al queso, de ahí el casium, rodeado de células mononucleares. Y esta ubicación puede ser a nivel pulmonar, pero también puede ser, como hemos visto, a nivel extrapulmonar. Aquí, para ver el nódulo de Rich-Arnold, ¿no? El nódulo tuberculoso. Esto sacado de del Museo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en donde pues tenemos ahí una serie de imágenes y de muestras, ¿no? De las patologías del sistema nervioso. Hemos tomado una foto ahí para que vean cómo se observa el nódulo tuberculoso, el foco de Rich-Arnold, como que algunos autores lo llaman el inicio de la tuberculosis metastásica. Hay una serie de formas que están descritas en tuberculosis. Las meningitis, los tuberculomas y abscesos tuberculosos y las formas espinales a nivel del sistema nervioso. Cuando invade las meninges, hay 3 variantes que tenemos que recordar: la aracnoiditis basal, la aracnoiditis optoquiasmática y las vasculitis. En las formas espinales, igual, vamos a encontrar aracnoiditis, vasculitis, mielitis, espondilitis y sobre todo el compromiso a nivel muscular del psoas ilíaco, ¿no? Los abscesos del psoas ilíaco. Si nosotros revisamos un poco el cuadro clínico, es cierto, ¿no? La mayoría de personas tiene un periodo en el cual puede durar de 2 a 4 semanas, en donde hay malestar general, fatiga, dolores musculares, fiebre e infección de vías respiratorias altas.
Ya nos llamará la atención cuando esta fiebre es muy continua, cuando hay irritabilidad y un letargo persistente. En adultos puede haber compromiso de nervios craneales. Miren, ¿no? La tuberculosis puede comprometer al sexto, tercero, cuarto, séptimo y octavo nervio craneal. A veces a veces bilateral. Un 15% de nuestros pacientes por esta enfermedad pueden debutar con una crisis convulsiva, con una convulsión. Y cuando uno lleva a cabo el fondo de ojo, se puede encontrar con los tubérculos coroideos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen las formas miliares de tuberculosis. En algunos de ellos, al fondo de ojo, también se les puede encontrar borramiento de papila, edema de papila. En niños también se describe fiebre, vómitos y sobre todo alteraciones de irritabilidad y alteraciones conductuales. Ocasionalmente dolor abdominal y estreñimiento. Pero sí, en los niños tenemos que actuar rápido porque rápidamente pueden hacer hidrocefalia. Y es más, la mayoría hace hidrocefalia. Una vez que el foco de Rich-Arnold se rompe hacia el espacio subaracnoideo, esta sustancia, este exudado gelatinoso, va a ocupar los espacios subaracnoideos. Y entonces va a comenzar a irritar la parte alta de la meninges, la parte posterior y sobre todo la parte baja de las meninges. Rápidamente se ubica en la parte baja de las meninges. Por eso es que se dice que una de las complicaciones más rápidas que hay de la tuberculosis cuando hace una meningitis es la aracnoiditis basal. Pero al ladito de la parte basal de nuestro cerebro está el quiasma óptico. El quiasma óptico. Y entonces también va a inflamar a las meninges que rodean al quiasma óptico. Y en segundo lugar, nos va a dar la aracnoiditis optoquiasmática. Por la aracnoiditis basal, nuestro paciente rápidamente puede hacer hidrocefalia. Y por la aracnoiditis optoquiasmática, rápidamente nuestro paciente puede hacer déficit de agudeza visual. Muchas veces está descrita con frecuencia las hemianopsias bitemporales. Pero también este proceso inflamatorio meningio puede comprometer las arterias del cerebro y producir lo que se llama la vasculitis. Y las arterias que más se comprometen por tuberculosis es la arteria cerebral media y la arteria tálamo estriada, produciendo un cuadro muy similar a la enfermedad cerebrovascular. Es decir, cuando inflama la arteria cerebral media, nos va a dar una hemiplegia o una hemiparesia global y proporcional contralateral. Y cuando compromete las tálamo estriadas, vamos a encontrar que nuestro paciente va a presentar movimientos involuntarios coreicos y movimientos involuntarios atetósicos. No hay que olvidar que las tálamo estriadas van a irrigar a los ganglios basales y toda lesión que altere los ganglios basales se va a manifestar con movimientos involuntarios. Entonces, fíjense, pues, el compromiso meningio de esta enfermedad puede determinarnos aracnoiditis basal, subsecuentemente con hidrocefalia, aracnoiditis optoquiasmática, subsecuentemente con déficit de agudeza visual y las vasculitis,
subsecuentemente dándonos hemiplegias o hemiparesias y movimientos involuntarios tipo coreicos, tipo atetóxicos. Eso es lo que vemos cuando hay el compromiso meningio de esta enfermedad. Pero también, ¿no?, queremos observar, enseñar cómo se ve el exudado, cómo es el exudado. Miren, basal es como una zona gelatinosa que va a obstruir, miren, a nivel basal, el libre paso del líquido cefalorraquídeo. A nivel de del quiasma óptico también va a obstruir las vías visuales, ¿no? Y igualmente los vasos sanguíneos son bien inflamados, provocando lo que hemos dicho, la vasculitis. También esta es una imagen que hemos sacado del Museo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas para poder ver cómo es el exudado meningio que compromete el cerebro de tuberculosis. Cuando uno toma imágenes, ¿no?, en las imágenes lo que vamos a ver es una hiperintensidad o una hiperdensidad cuando es tomografía, hiperintensidad cuando es resonancia, en la parte alta y en la parte basal. En algunas oportunidades, cuando nos hacen esta toma de muestra, o esta plaquita, nos vamos a ver una hiperseñal, una hiperdensidad o hiperintensidad en la parte más baja del cerebro. A veces esta hiperintensidad se puede asociar también e irradiar hasta la fosa posterior y es cierto, en algunas oportunidades la hiperintensidad por la meningitis puede estar acompañado, como vamos a ver, de granulomas. Pero siempre cuando nos hablan de meningitis, nos van a preguntar, ¿en qué estadio ingresó nuestro paciente? Y es por eso que hasta ahora se sigue la clasificación de estadios de enfermedad en estadio 1, consciente, sin signos neurológicos, estadio, estadio 1, consciente, sin signos neurológicos, estadio 2, confusión, hemiparesia o parálisis de un nervio craneal, y estadio 3, paciente con estupor, coma, déficit motor y compromiso de múltiples nervios craneales. Más que todo es para ver el pronóstico de la enfermedad. Indudablemente tendrá mejor pronóstico aquel que ingrese en estadio 1 que aquel que ingrese en estadio 3. La otra forma, el tuberculoma o el granuloma tuberculoso, está descrito como toda lesión que ocupa espacio. Por ahí los radiólogos nos indican, veo una lesión que ocupa espacio. Veo una lesión que capta contraste. Este tuberculoma en los niños mayormente con más frecuencia es infratentorial. En adultos con más frecuencia es supratentorial. Y miren, ahí está. El 10% puede coexistir con meningitis y pueden ser únicos como que también pueden ser múltiples. Ya vamos a ver granulomas, ¿no?, en mucha cantidad. Su curso generalmente es subagudo y crónico, es decir, duran semanas o meses. Cuando uno hace una imagen, porque la imagen es que nos ayuda bastante para ver el granuloma, vamos a ver una lesión que capta contraste, que generalmente va a estar rodeado de edema perilesional. Aquí vemos también el granuloma rodeado de edema perilesional. A veces los tuberculomas son sólidas de un solo
de una sola imagen hiperintensa, pero a veces tienen formas en anillo. A veces tienen formas en anillo. A veces los tuberculomas pueden tener milímetros, a veces centímetros, ¿no? Y tienen formas a veces redondeadas y en algunas oportunidades ovaladas. Pero recordemos que es toda lesión que capta contraste, toda lesión que ocupa espacio. Y cuando vemos en las imágenes, vamos a encontrar esto. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de un granuloma a nivel temporal. Miren, como un anillo. Acá vemos otra. Acá ubicado también en cerebelo. Y muchas veces pueden ser únicas y hemos dicho que pueden ser varias, múltiples. Acá hay 1, 2, 3, hasta 4 granulomas en la zona puloprotuberancial. A veces en la parte basales los granulomas pueden ubicarse en una gran cantidad. Miren la cantidad de granulomas que vemos, ¿no? Y más aún, cuando el radiólogo encuentra estas imágenes de granulomas múltiples, sobre todo a nivel basal, entonces nos dice, veo una imagen en palomitas de maíz, veo una imagen en popcorn, ¿no? Y entonces la primera posibilidad diagnóstica es que sea una tuberculosis. No es una decisión absoluta, porque en medicina no hay nada absoluto. Pero cada vez que el radiólogo ve estas imágenes en palomitas de maíz, en popcorn, entonces lo primero que sospecha es en tuberculosis. Más aún si es que ve pues más abajo, ¿no? La hiperseñal, la hiperintensidad que caracteriza a las formas meningias. Entonces, vemos formas meningias y formas granulomatosas ubicados a nivel basal. Pero este tuberculoma puede ser pequeño, pero también puede ser grande, ¿no? Y a veces se puede infectar con otros gérmenes y se va a formar lo que se llama el absceso tuberculoso. Absceso tuberculoso que puede comportarse como un proceso expansivo y a veces desplaza la línea media, y nos tiene que obligatoriamente hacer, ¿no?, diagnóstico diferencial con los procesos neoproliferativos, con los procesos expansivos. Como ven, pues, la otra forma de tuberculosis, que es el tuberculoma o granuloma tuberculoso, puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande, se puede abscesar, puede dar sus imágenes en popcorn o a veces, ¿no?, imágenes en anillo. Lesión que capta contraste generalmente, nos dicen los radiólogos. Pero la médula también se compromete por esta enfermedad y hemos dicho que también hay formas de aracnoiditis, también hay formas de vasculitis, también hay formas, ¿no?, que comprometen pues los vasos sanguíneos. Y hay una característica: cuando la tuberculosis compromete la médula espinal, casi siempre se ubica a nivel de la porción anterior de la médula, ubicándose o comprometiéndose en los vasos llamados y que recordamos como la arteria espinal anterior. Y cuando hace vasculitis, lo hace justamente en la arteria espinal anterior que irriga los 2/3 anteriores de la médula, dando una clínica fundamentalmente motora, porque no hay que olvidarse que la médula, la porción anterior, fundamentalmente es motora. La porción posterior, el tercio posterior de la médula, que está irrigada por la arteria espinal posterior, que generalmente es sensitiva, superficial y sensitivo profundo, ¿no?, es comprometido poco,
por la tuberculosis. Es más, hay artículos que nos indican que la parte anterior de la médula tiene más predilección por la tuberculosis, mientras la parte posterior de la médula tiene más predilección por el HIV. Fíjense, estas dos grandes patologías infecciosas como que tienen territorios a nivel de la médula espinal. Y es por eso que cuando vemos un paciente con tuberculosis, ¿no? Sospechamos de que va a haber una paraparesia o una cuadriparesia. Pero cuando vemos un paciente con HIV, seguro que en la semiología vamos a encontrar alteraciones de la sensibilidad profunda, ¿no? El famoso síndrome cordonal posterior, en el cual el paciente tiene dificultad para sentir lo que pisa y tiene, por ende, su marcha cordonal posterior o su marcha tabética, ¿no? Que es más conocida como la tabes dorsal. Pero no solo, no solo va a comprometer a la médula, al aracnoides y a los vasos de la tuberculosis, sino que al ladito de ella está pues los cuerpos vertebrales. Y entonces vamos a encontrar lo que describió Sir Percival Spott, el mal llamado mal de Pott, las espondilitis tuberculosa. Y vamos a ver pues que, como describió Pott, ¿no? Que lo más frecuente es a nivel dorsal. Sin embargo, ya estamos viendo casos cervicales y lumbosacros. Hasta ahora todavía hay cierto predominio de la tuberculosis vertebral, ¿no? En la zona dorsal, dándonos una semiología con ese nivel dorsal. Pero ya últimamente se está viendo muchos casos a nivel cervical y a nivel lumbosacro. Pero también la tuberculosis que ha comprometido la médula, que ha comprometido los vasos medulares, las aracnoides, también que ha comprometido los cuerpos vertebrales, también puede comprometer los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores y llegar al músculo psoas-ilíaco. Es por esta razón que en algunos libros encontramos que a nivel lumbar, la zona que más se compromete a nivel muscular es el músculo psoas ilíaco, ¿no? Y cuando uno hace una imagen, se encuentra con una zona de hiperintensidad o hiperdensidad que va a comprometer este músculo, lo cual ya nos hace sospechar en el acceso de psoas ilíaco. Y si hacemos imágenes, vamos a encontrarnos así. Imágenes que han comprometido el cuerpo vertebral, muchas veces hacen procesos grandes que han comprometido cuerpo y disco vertebral, masas que pueden presionar la médula, que pueden presionar la médula. Pero una vez que sospechamos de tuberculosis, hay algunos exámenes que siempre vamos a recordar, como es el estudio de líquido cefalorraquídeo. Y cuando hacemos líquido cefalorraquídeo, sobre todo en nuestros pacientes que tienen o tenemos la sospecha de una meningitis tuberculosa, vamos a encontrar aumento en el resultado del líquido, aumento de proteínas, células aumentadas y hipoglucorraquia. Hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y pleocitosis con predominio linfocítico. Eso es características del líquido cefalorraquídeo que inclina la balanza para pensar en tuberculosis. También hay algunos exámenes que se hacen para poder ayudarnos a diagnosticar de tuberculosis, entre ellos el adenosín de aminasa, ¿no? Que nos sirve también para dar el diagnóstico de
tuberculosis, pero también para hacer el seguimiento de tuberculosis. El cultivo, como hablábamos del cultivo del lobo estoyense, ¿no? Que siempre tenemos que enviar al laboratorio, pero ya saben que va a demorar el resultado y que a veces demora 4 semanas, a veces demora 6 semanas, a veces demora 8 semanas, pero ya sabemos que el cultivo demora porque el Mycobacterium tiene crecimiento lento, porque el Mycobacterium tiene crecimiento muy lento. Pero desde que llegó la reacción a la cadena de polimerasa, el PCR líquido cefalorraquídeo, eh, estas técnicas de amplificación rápida de los ácidos nucleicos han permitido pues que el diagnóstico sea mucho más rápido, con alta sensibilidad y con alta especificidad, ¿no? Permiten la identificación directa del Mycobacterium tuberculoso. Hoy por hoy es el gol estándar de diagnóstico en neurotuberculosis, la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? El PCR. Pero hay una conclusión que también tenemos que recordar. Nos sirve mucho el PCR para diagnóstico, pero no nos sirve para el seguimiento de tratamiento. ¿Por qué? Porque el PCR no distingue bacterias vivas de muertas. Te dice, ahí está el micobacterio, pero no te dice si está vivo o está muerto. Entonces, por eso, hoy por hoy, ya sabemos que es el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis, pero no nos ayuda mucho en el seguimiento del tratamiento porque no te va a distinguir si está vivo o está muerto. Cuidado con esa pregunta. Y llegamos finalmente al tratamiento. Desde el siglo XX, antes del siglo XX, esta enfermedad, pues el pronóstico era mal. En 1940 llega la estreptomicina, en 1950 la isoniazida, y entonces el tratamiento mejora a muchos pacientes de esta enfermedad. En 1970 llega la rifampicina, pero desde siempre se fue buscando pues el régimen ideal, y entonces hoy tenemos fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea, ¿no? Y por eso hay protocolos de tratamiento. En neurotuberculosis, recordemos jóvenes que el tiempo de tratamiento es de 12 meses, un año. Todavía no hay tratamiento acortado de 6 meses o de 8 meses en neurotuberculosis. En neurotuberculosis, el tratamiento hasta ahora está aceptado 12 meses, con una fase bactericida de 2 meses y una fase de consolidación de 10 meses. Fase bactericida con isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina o etambutol. Y una fase de consolidación de 10 meses con isoniazida y rifampicina. Eso tenemos que recordar. Y a pesar de que estos fármacos van a actuar a diverso nivel del micobacterio, todavía vamos en resistencia, ¿no? Bacteriana a los fármacos. Fíjense, la isoniazida va a actuar a nivel de la síntesis bloqueando la síntesis del ácido micólico. El etambutol bloqueando la síntesis del arabinogalactano, es decir, a nivel de pared, ¿no? El, la estreptomicina a nivel de los ribosomas, la rifampicina a nivel del RNA polimerasa. Las quinolonas actúan a nivel de DNA girasa. Sin embargo, a pesar de, a pesar de que si actúa a diverso nivel
del Mycobacterium, siempre todavía tenemos el gran problema de farmacoresistencia. El pronóstico, como decíamos, siempre nos van a preguntar acerca del pronóstico de la enfermedad. Bueno, decíamos, aquel paciente que ingresa en estadio 1 va a tener mejor pronóstico que aquel paciente que ingresa en estadio 3. ¿No? Y factores pronósticos, nivel de conciencia, por eso, de admisión, tiempo de inicio de terapia. Pero pronósticos extremos de la vida y asociados a la TB biliar. Hay algunos pacientes que ingresan en estadio 3 tendrán pues un peor pronóstico. Pero como todo tratamiento en toda enfermedad, hay complicaciones, hay secuelas, ¿no? Y dentro de ellas está descrito las secuelas del infarto cerebral, es decir, el paciente puede quedar con una hemiplegia, con una hemiparesia como secuela de tratamiento de curación de la tuberculosis. El paciente puede quedar con movimientos involuntarios, hipocoreicos, tipo atetóxicos, ¿no? Por mucho tiempo. A veces encontramos, ¿no?, alteraciones de siringomielia, es decir, la formación de quistes a nivel del epéndimo, que muchas veces nos obliga no solo a pedir interconsulta en neurocirugía, sino también seguir un tratamiento con rehabilitación. Y hay una interconsulta que siempre se hace: tuberculosis y embarazo. La tuberculosis debe ser tratada, ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Es decir, ¿no?, si la paciente está embarazada, pues se tiene que dar el tratamiento para tuberculosis. Inclusive, si la criatura nace, ¿no?, la lactancia materna se tiene que también dar con todos los cuidados de bioseguridad. A pesar de una serie de estudios que hay, ¿no?, siempre se ha dicho que en tuberculosis y embarazo no es indicativo el aborto terapéutico. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente existe, igual que en epilepsia, debe ser tratada ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Esa es una interconsulta que con mucha frecuencia se hace, ¿no?, en tuberculosis y embarazo. Muy bien, este es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, invitados cuando haya las clases presenciales. Ok, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, por favor, con toda confianza lo pueden hacer. Tenemos tiempo para la pregunta. 8:50. 5. Bien, me pasé 5 minutos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún interrogante? Creo que Muy ninguna, bien, doctora. muy bien, señor delegado. Hemos cumplido el tiempo en el tiempo adecuado. Ok, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias a usted, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor.